Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a estar contigo conectados en este canal. Te agradezco el acompañamiento y bueno, para los que ya han escuchado estos estudios, pues ya sabrás que es acerca de la Biblia. Y para los que no lo han escuchado y deseen saber algo de la Biblia, pues yo te invito a que permanezcas aquí. Quiero mostrarte el tema de hoy y posteriormente quisiera orar contigo, porque esa es nuestra fortaleza, la forma en cómo nosotros nos dirigimos a Dios y le pedimos su dirección para que todo lo que digamos en esta ocasión y en las ocasiones que hemos estado juntos, pues sea por parte de Él, que Él sea el principal motor de estas charlas. ¿Ok? Vamos a orar. Solo te pido que tú cierres tus ojos y bueno, que me acompañes en esta oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por la oportunidad hermosa de estar aquí en tu presencia, Señor, transmitiendo este estudio, Señor, que tú nos permitas en tu Santo Espíritu ser guiados, que sea tu Espíritu el que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, nos dé la sabiduría y las palabras precisas que requerimos para poder ayudarnos mutuamente, Señor, y edificarnos en tu palabra. Agradezco a todas las personas que están del otro lado de la pantalla, Señor, y te pedimos humildemente, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tu palabra prospere, fortalezca, fructifique los corazones y los pensamientos de los que estamos en este estudio. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Entonces, quiero explicarte bien porque a veces es la primera vez que lo ves. Este tema es el tema 5 que se llama la iglesia de Esmirna. Es el séptimo tema de 10, es una serie de 10 estudios y el nombre de la serie se llama Una verdadera iglesia. Te voy a comentar sobre el propósito del por qué hacemos estos estudios. Bueno, estas series iniciaron antes de la pandemia con el propósito de fortalecer y apoyar a las mujeres. La primera serie se llamaba Estudios Virtuales para Mujeres, fueron 10 estudios. La segunda es Nueva Vida en Cristo. La tercera serie, Sin esfuerzo no hay premio. La cuarta serie, No desistas en seguir a Dios. Y la quinta serie, La unidad en el Espíritu. Y como te decía, tenemos intenciones, primero, de compartir la palabra de Dios. Esa es la principal intención. Quiero que entiendas que no tenemos otro propósito más que tener estos estudios que aunque van dirigidos para mujeres, no es limitativo. ¿Ok? El método que se utiliza para estos estudios es la revisión de varias versiones, debido a que nuestro lenguaje es muy rico y pues muchas veces no entendemos una palabra en una traducción, pero podemos entenderla en el otro. Siempre cuidando que no se desvíe el origen de las palabras, es hebreo y arameo. No se hace proselitismo, nosotros nada más nos enfocamos principalmente en conocer qué dice la palabra de Dios respecto a los temas que se presentan. ¿Ok? Y bueno, vamos a continuar. En el estudio anterior vimos la iglesia de Éfeso, que está por aquí. Este estudio, ya lo que resta de los estudios, pues tiene que ver con Apocalipsis 2. En Apocalipsis 2 le habla a las 7 iglesias. Y hay iglesias que tienen más historia que otras. Por ejemplo, en Esmirna es una ciudad de Turquía, está situada en la costa occidental. Es esta de Anatolia, cerca del Golfo de Esmirna. Entonces, vemos que es el segundo puerto más importante del país y de la tercera ciudad más poblada después de Estambul y Ankara. Claro, actualmente, evidentemente, es diferente, ¿no? Pero vamos a ver un poco de historia, porque tiene una larga historia de más de 3000 años y fue una de las 7 ciudades mencionadas en Apocalipsis, como te decía yo, en Apocalipsis 2. Esta iglesia está ubicada en Apocalipsis 2, del 8 al 2. ¿Ok? Son muy pocos versículos, por lo tanto, vamos a ir entendiendo, porque muchas nuestras iglesias actuales pues no se entiende si no se entiende si no tenemos un contexto muy general de la iglesia, no sabemos por qué la iglesia está así o se comporta así o tiene tal y tal y cual cosa. Es bien interesante ver cómo a partir de esta historia y pues poderlo ubicar en nuestros tiempos, qué es lo que está sucediendo ahí y qué es lo que nos está sucediendo. Recuerden que la palabra de Dios tiene impacto no nada más a nivel histórico, es decir, del tiempo en que se generó o se creó, sino hasta nuestros días y por la eternidad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que un arma de 2 filos, dice la palabra de Dios, que
hasta las profundidades, nunca sale vacía. Entonces es importante entender que esto es aplicable hasta hoy nuestros días. Dentro de la historia, pues bueno, para empezar tenemos que entender que fue una antigua ciudad griega. Era un centro cultural y comercial de Asia Menor durante 3000 años. Entonces imagínate, y tú si conoces de historia, estamos hablando de Grecia. Grecia, pues tiene, pues muchos mitos, tradiciones y costumbres que tiene que ver con varias deidades, varios dioses, ¿no? Hay una mitología griega, ¿no? Te invito a que la leas para que entiendas bien, ¿qué pasa con los griegos? Los griegos, a pesar de que si nosotros nos vamos a la historia más atrás en la Biblia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, Jafet fue uno de los que estuvo, o parte de su familia fueron los que, pues desafortunadamente en el tiempo nosotros nos vamos desviando. Si no estamos atentos a lo que dice la palabra de Dios, si no estamos fieles constantemente, pues nos vamos perdiendo y las generaciones van perdiendo el amor a Dios. Entonces dice, por otro lado, dice el nombre del personaje mitológico fue la madre de Adonis, el dios de la belleza y del amor. Entonces, este nombre de Esmirna, ese fue, este, la ciudad, dice, se fundó alrededor del siglo 9 antes de Cristo por los colonos eólicos y jónicos y fue una de las 7 ciudades mencionadas del Apocalipsis. Dice, la ciudad tuvo varios periodos de esplendor y decadencia, esto es como todo, sube, baja y fue reconstruido por Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo durante el Imperio Romano. Entonces, imagínate, ya tiene influencia griega de todas las costumbres, tradiciones, los cultos, la religiosidad, ¿no? Porque era un pueblo de creencias religiosas, pero a otros dioses, culto a otros dioses, sobre todo a los que tienen que ver con el sexo y todas estas cosas. Dice, Esmirna fue una metrópoli próspera y cosmopolita donde vivió el famoso poeta Homero. Entonces, ¿quién no ha leído a Homero desde las primarias, secundaria, a nosotros preparatoria, vemos y entendemos algunos de estos escritos, no sé hoy en día porque ya la educación ha cambiado mucho, pero sí nos han mencionado este escritor. La ciudad también fue un refugio para las comunidades griegas y armenias durante la ocupación turca, hasta que fue destruida en un incendio en 1922, puso fin a la presencia griega en la región. Sin embargo, cuando hay presencia de una cultura de costumbres y tradiciones, pues es bien difícil romper con eso porque además es a nivel subconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos transmitiendo esta cultura, estas tradiciones, estas costumbres sin entender, sin entendimiento de qué es lo que estamos diciendo o haciendo. Tú y yo crecimos precisamente en cierta cultura, ya sea cultura religiosa o no religiosa, cultura de creencias que a veces no buscamos explicación y ni siquiera nos interesa, solamente las dejamos pasar. Incluso cuando estamos dentro de la iglesia, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y bueno, pues así es como se desarrolla esta iglesia. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito de este personaje, de Adonis, ¿no? El personaje de Esmirra, Mirra, es una trágica historia de incesto, metamorfosis, o sea, de transformación. Y según la mitología griega, Esmirra se enamoró de su padre, el rey. O sea, Esmirra, una mujer del rey Siniras, y lo engañó para tener relaciones sexuales con él. Cuando él descubrió la verdad, la persiguió con espada para matarla. Ella huyó y pidió ayuda a los dioses que la convirtieron en un árbol de mirra. De su corteza brotó un hijo, Adonis, que fue criado por Afrodita, la diosa del amor. Adonis se convirtió en un joven hermoso y deseado por muchas diosas inmortales, pero murió al ser atacado por un jabalí enviado por Ares, el dios de la guerra. Entonces, imagínate, bueno, esa es la mitología griega, lo que yo te decía, que son dioses, ¿no? Los dioses, y tienen muchos dioses, ¿no? Bueno, dice, se trata de la segunda comunidad cristiana establecida en Asia Menor, es la segunda. A través del apóstol Juan, Jesús, el Hijo de Dios, lo vamos a ver ya en la escritura, le envió un mensaje. Este tenía palabra de aliento para los hermanos de esta zona, a pesar de que la comunidad tenía poco sentido material, si eran pobres, pero no les interesaba tanto el dinero. Era muy entusiasta y con los asuntos espirituales. Entonces, se dice de una comunidad espiritual completamente que vivía dentro del orden espiritual, debido a que en la ciudad se adoraba a un emperador
Muchos iban a ese templo para quemar incienso e incluso tenían un lema que decían en sus tribunales: César es Señor, dando a entender que era un dios. Por rehusarse a rendir culto a un dios falso, se les aplicó sanciones económicas. Entonces fue un pueblo que vivía en medio de la idolatría, del culto religioso a otros dioses, y pues bueno, dentro del yugo posterior a los griegos hasta a los romanos, en este caso César. Pero el pueblo de Jehová no tomó parte de estos actos paganos. Para ellos Jesús es su Señor, razón por la cual se enfrentaron a la dura persecución y a la fuerte tribulación que había mostrado, porque había mostrado su fe, celo, resistencia frente a las pruebas. Entonces imagínate en medio de las pruebas, o sea, fíjense, estos son actos de fe. A veces nosotros nos quejamos de supuestas pruebas económicas, políticas, sociales, laborales. Sin embargo, estamos hablando de un pueblo que estaba confiando plenamente en la voluntad de Dios, que conocía al Señor y que deseaba, y por esa era la razón por la cual eran perseguidos y tribulados. Hay una diferencia grande entre ser tribulado y perseguido por nuestros propios actos o por las insensatez de nuestra vida, a ser perseguidos por nuestra fe. Entonces, porque cuando tú y yo mostramos celo y resistencia en las pruebas por no querer seguir los mandatos, las ideologías de este mundo, pues entonces quiere decir que nosotros estamos siguiendo un verdadero Dios y somos una verdadera iglesia. Dice que padecieron a causa de los falsos creyentes que injuriaron, perdón, y que demostraban con sus acciones que eran siervos del diablo. Es importante entenderlo como es, perdón. Muchas veces dentro de nuestras iglesias habrá personas que se dicen ser cristianas, pero en sus actos no son, que injurian el nombre de Dios. Entonces son siervos del diablo. Entonces ahí dice que de estos se dijo que eran de la sinagoga de Satanás. Jesús los elogió por su lealtad, les anima a seguir soportando las situaciones difíciles, no tendrían por qué sentir miedo porque Dios estaría con ellos y les asegura que si lo hacen recibirán la corona de la vida. Entonces, en medio de esta persecución, yo me pongo a pensar el día de hoy, y de verdad, cuando tú y yo realmente somos cristianos, nos distinguimos de las personas que no son cristianas y sí somos perseguidos por nuestras creencias, porque aunque el mundo diga que es honesto, leal, cuando que se busca que la humanidad sea sensible, que sean, bueno, amables, comprensivos, pero tú ves que muchas veces se rompan, se violentan a esas mismas reglas, las mismas personas que lo están diciendo. Entonces, tener mucho cuidado con esto y estar muy a las vivas de qué es lo que estamos diciendo y haciendo, porque estamos en la mira, o sea, me queda claro que todos los que somos cristianos nos están viendo a ver qué hacemos bien y qué hacemos mal, justamente para presentar pruebas de que no somos verdaderos cristianos. Eso es una realidad hoy en día. Luego dice que en su carta, bueno, Jesús elogió a la iglesia eh, por su fidelidad en medio de la persecución y pobreza y le prometió la corona de la vida si se mantenían firmes hasta el final. Jesús también advirtió a la iglesia sobre la oposición de los falsos judíos, es lo que te decía yo hace rato, que eran en realidad agentes de Satanás y sobre la prisión y tribulación que vendrían por parte del diablo. O sea, cuando tú y yo somos verdaderos cristianos fieles, vamos sí o sí a ser perseguidos, injuriados. Así es de que prepárate, porque es parte de nuestro crecimiento espiritual. Vienen pruebas, vienen situaciones muy difíciles. Hoy en día, pues si tú estás al tanto de las noticias, verás cómo está nuestro mundo. Y bueno, no te para, muestras un botón, pues si no has visto lo que pasó en París, en las jornadas olímpicas, con ciertas manifestaciones, shows que injurian o pretenden ridiculizar nuestras creencias, pues te invito a que lo busques. Ok, uno de los eventos bíblicos más famosos que ocurrieron en Esmirna fue el martirio de Policarpio, Policarpio es el obispo de la iglesia y que fue discípulo del apóstol Juan. Policarpio fue arrestado y llevado al estadio, donde se le exigió que renunciara a Cristo y adorara al emperador. Mira, imagínate, estadio lleno de gente, y con esta manifestación, yo no encontré un estadio, pero te puse ahí lo que sucedió, ¿verdad?
Policarpio obviamente se negó y declaró: durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Entonces fue quemado vivo en la hoguera, pero el fuego no lo consumió. Qué interesante. O sea, cómo es también como Daniel, si te recuerdo, Daniel también el fuego no le hizo nada. Dice: finalmente fue apuñalado por un soldado y su sangre apagó el fuego. Entonces, vemos cómo la resistencia a través de la fe es muy poderosa, pero se necesita tener una fe, confianza completa y absoluta en Dios en estos tiempos y sobre todo cuando estamos en tribulación. Vamos a ver versículo a versículo, entonces, ¿qué dice la Biblia? Entonces, dice aquí, todas las Biblias dicen muy similar, pero quiero tener mucha claridad en esto. Dice, voy a leerla en RDR. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirra, en Esmirra, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Fíjate, primero vamos a ver que escribe esta carta, dice la NTV, al ángel de la iglesia. Se escribe la carta al ángel de la iglesia, pero dice, este mensaje de que aquel, o sea, el mensaje no es del ángel, sino es de aquel que es el primero y el último que estuvo muerto, pero ahora vive. O sea, ¿quién fue el único que resucitó? Jesucristo, ¿no? Entonces, Jesucristo mismo está diciendo, aunque se escribe al ángel, este mensaje es de Jesucristo. Ok, otras versiones, como la PDT, dice: escribe esto al ángel de la iglesia de Esmirra. Esto dice el que es el primero. Esto dice, o sea, lo que va a decirse es, esto dice el que es el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Eso es lo que dice. La DHH dice: escribe también al ángel de la iglesia de Esmirra. Esto dice el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Entonces, todos dicen, si te fijas, es muy similar. Quise enfatizar en la NTV porque se me hace un lenguaje mucho más claro. Entonces, se escribe al ángel y el que lo manda es o es de el primero y el último que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, que es Jesucristo. Entonces, queda claro que esto es lo que quien habla en realidad, el mensaje es de Jesucristo. Entonces dice el 2:9, yo conozco tus obras, dice la RBR, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, fíjate, Dios mismo reconoce al pueblo, de qué manera, dice la DHH: yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sufren y son pobres, ¿no? Pero dice, aunque en realidad eres rico. O sea, la pobreza y la riqueza habla de lo material, pero la riqueza de la que se refiere la palabra es rico espiritualmente. Y sé lo mal que hablan de ti los que se dicen judíos, pero no son otra cosa que una congregación de Satanás. Entonces, imagínate que esto pase o va a pasar o está pasando en muchas iglesias, que de repente cuando seguimos o somos fieles o buscamos hacer la voluntad de Dios, somos perseguidos por la misma iglesia. Es importante entenderlo. Y la PDT me encantó, por eso te la puse en colorcitos. Dice: conozco tu sufrimiento y tu pobreza, aunque en realidad eres muy rico, ¿sí? Entonces, nuestra pobreza o riqueza no depende de lo material, sino de lo espiritual. Dice también, nada más eso, sé lo mal que hablan de ti los que dicen ser judíos y no lo son. Entonces, hacia ti, a mí, hablan mal de nosotros. Ten fe, ten paz. Si tu corazón está en paz, está en la misma sintonía que la palabra de Dios, ten confianza. Dios está contigo y conmigo y con las personas que queremos hacer las cosas para el Señor y no para los hombres. Dice: ellos no son verdaderos judíos, sino una sinagoga al servicio de Satanás. Entonces, desafortunadamente, sí hay dentro de nuestras iglesias personas que, como dicen, con piel de oveja, ¿no? Pero que son hijos de Satanás. Luego dice la NBI: conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que se autodenominan judíos y no lo son, pues solo son una sinagoga de Satanás. Entonces, aquellos que son vanidosos, egoístas, prepotentes,
y lo vas a notar y lo vas a percibir. Dice, en el TV yo sé que de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen, dicen que son ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Y por último dice la LDLA, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces, Dios sabe absolutamente todo de nosotros. En las iglesias habrá también este tipo de situaciones, sí, sí las habrá, lo está diciéndolo en su palabra, en Apocalipsis. Tú y yo necesitamos enfocarnos sobre qué tipo de iglesia somos. Y luego algo muy hermoso, que nos dice a todos, los que estamos seguros, convencidos de que estamos en el camino correcto, dice, no temas, dice la RDR, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y bueno, aquí tenemos que reflexionar sobre varios puntos. Primero dice, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. En otras versiones dice, no te asustes por los sufrimientos que vienen, dice PDT. Dice la LBLA, no temas lo que estás por sufrir. O sea, es una advertencia del sufrimiento. Estás a punto de sufrir, es una causa-consecuencia a cuando tú y yo estamos en el camino correcto, pues sí, vamos a sufrir, pero dice, no te asustes. Y cuando tú y yo estemos asustados, tengamos miedo y estemos convencidos de que lo que estamos haciendo está bien hecho, entonces sostenernos de la mano de Dios, hablarle a nuestros hermanitos para que oren por nosotros, para que oren por la iglesia y seguir adelante, firmes en la fe. Entonces dice el ADHH, pues el diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes. Entonces dice que seremos encarcelados, de alguna manera limitados, ¿no? Entonces, no necesariamente físico de cárcel, ¿no? De barrotes, sino estaremos limitados. Dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Estos son pruebas. ¿Cómo sabemos que son pruebas del Señor? Hay una diferencia entre las pruebas y otra cosa es la consecuencia de nuestros pecados. No confundir, mis hermanos queridos. Son pruebas cuando tú y yo hacemos lo correcto y por obedecer a Dios nos metemos en un lío, ya sea con las autoridades, con las personas con las que trabajamos, con la misma iglesia. Entonces, aguas. O sea, cuando tú y yo hacemos lo que dice la palabra de Dios, cuando estamos con el Señor, si la palabra de Dios está en nosotros y nosotros obedecemos y estamos de corazón sirviéndole, entonces eso sí es una prueba. Esa aflicción que tú y yo tenemos, ese encarcelamiento, que no quiere decir físicamente, puede ser que te limiten a hacer cosas donde estás, ¿no? O que no te dejen hacer cosas que tú quieres hacer y que sabes que son para el Señor y que sienten como que ellos tienen que decidir como si fueran esos judíos de los que habla la palabra de Dios, que se dicen judíos, pero son, obedecen a sus propios pensamientos y a su propio corazón y su propia filosofía. Entonces, muy importante, y estos son mentiras de Satanás en los que a veces se meten o nos metemos y a veces no. Si tú te sientes inquieto, inquieta de que no puedes hacer lo que quieres hacer porque sientes la necesidad de servir a Dios, no te limites, no te pongas barreras, ni tú mismo, ni permitas que los miembros de tu iglesia te pongan las barreras. Pero ojo, tienes que estar seguro de que lo que tú quieres hacer realmente viene de Dios. Y eso es una convicción y un entendimiento que tiene que ver con la palabra de Dios y Dios mismo te lo va a revelar. Muy bien. Entonces dice la de HH, dice, para que ustedes sean puestos a prueba y tendrán que es sufrir durante 10 días. Aquí el tiempo es relativo, es muy importante que lo entendamos porque acuérdense que un día es como 1000 años, ¿verdad? Entonces no es que sean solamente 10 días, sino es un número pues que está aquí. Sin embargo, acuérdense que pues Dios sabe cuánto tiempo, sin embargo, el necesario, lo que sí te sé decir es que es el necesario para probar nuestra fe. Dice en el PDT, escucha, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Van a sufrir durante 10 días, pero sigue firme, incluso en tu fe, incluso si tienes que morir. Si no renuncias a tu fe, yo te premiaré con la vida eterna. Es importante.
Entonces tenemos que mantenernos firmes, dice la NBI, que nos van a meter, te advierto que el diablo te meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones. ¿Qué pasa cuando tú y yo estamos en aflicción? Dice durante 10 días. ¿Qué pasa cuando tú y yo estamos en aflicción y la gente no cree en Dios? Dice, no, yo para qué voy a ser cristiano si nomás voy a sufrir, mejor sigo como estoy bien, entonces yo me porto bien, no le hago daño a nadie. Entonces eso sí se siguen de largo. Entonces eso es lo que sucede, ¿no? Es importante entender que mientras tú te mantengas bien, dice la NTV, el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, ¿no? Entonces es importante. Dice la segunda parte en DHH, mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. La vida eterna, como la acabamos de decir en la PDT, dice, si no renuncias a tu fe, yo te premiaré con la vida eterna. Es, no es física, es espiritual. Importante. Entonces, si tú y yo aspiramos a una vida eterna, a esa corona de la vida, ¿no? Cual dice la DLBLA, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, pero tenemos que permanecer. La corona de la vida la vamos a tener, sí, es una promesa, sí, para los que creen en Dios, sí, pero no basta con solo bautizarnos y ya y muere, ¿no? No basta con solo ir a la iglesia o poner la Biblia o con orar, sino es un constante, es una constante en nuestras vidas que necesitamos sopesar qué tan cerca de nuestro corazón está Dios, qué tan presente está en nuestras vidas y qué tanto nivel de sufrimiento. Si tú vives una vida laxa, muy relajada, que solamente vas los domingos a la iglesia y no pasa nada en tu vida, entonces cuestiónate qué estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer, que estoy muy cómodo, muy cómodo, ¿no? Entonces es importante. No quiere decir tampoco que nos vamos al extremo de sufrir todo el tiempo, sino tenemos que entender qué clase de sufrimiento es el que le está diciendo aquí a la iglesia de Esmirna, que es importante identificar. ¿Ok? Si tu iglesia y mi iglesia estamos con este tipo de sufrimientos, ¿no? Este, y si de alguna manera nos están limitando, no sé, las congregaciones, otras instituciones, qué sé yo, entonces tenemos que seguir adelante con nuestra fe. Y por último, en el 11 es algo que le dice a todas las iglesias al final de las 7 iglesias, dicen estas frases. Dice, fíjense, la RBR, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es una advertencia importante. Yo creo que tenemos que ubicarnos dónde estamos, dice la DH. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. ¿Y la segunda muerte cuál es? Ya no es la física, es la espiritual. Dice la PDT, oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque ¿quién habla a las iglesias? El Espíritu habla a las iglesias. El que salga victorioso será librado de la segunda muerte. Entonces, como iglesia, si queremos o creemos ser una iglesia verdadera, necesitamos estar seguros de que todos nosotros estamos realmente respondiendo al llamado de la iglesia, al ser convertidos, a ser santificados por el Espíritu de Dios, dice la NBI. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que salga vencedor, no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Dice la NTV, me encanta, y él lo dividí en tres, dice todo el que tenga oídos para oír, escuche al Espíritu. Si tú y yo tenemos el Espíritu, vamos a escuchar al Espíritu. Si tú y yo no tenemos el Espíritu, pues evidentemente nos pasa de largo la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender primero esa parte. ¿Nosotros escuchamos verdaderamente al Espíritu? Esa es una pregunta que tendríamos que hacer. Y entender lo que dice a las iglesias. O sea, no era solo a esa iglesia de Esmirna en ese tiempo. Le dice a las iglesias en general. Tú y yo tenemos que entender y saber, cada iglesia es diferente, cada iglesia tiene una situación distinta. Bueno, vamos a estudiarla para ver en cuál nos ubicamos. Dice, los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Entonces, si vencemos, y acuérdense, es una comunidad, es una congregación donde necesitamos apoyarnos mutuamente para poder vencer este tipo de sufrimientos, este tipo de situaciones, por eso somos iglesia, ¿no? Dice la LBLA, dice, el que tiene oído, que oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Muy bien. En conclusión, mis amados y amadas, dice entonces que la iglesia de Esmirna, a pesar de ser una gran ciudad, se ve influenciada por la cultura griega, que significa la creencia de otros dioses. ¿Ok? Si tú te ubicas en la actualidad, pues creo que andamos más o menos por ahí. Es una ciudad de costumbres paganas y personajes mitológicos en los que se basaba la población que habitaba en esa zona. Hay muchos países que están desafortunadamente con muchos dioses, muchas costumbres paganas, mucha libertinaje sexual, en fin, eh, no sé, homicidios, hay muchísimas cosas, no se libra nuestro país tampoco de eso. Dice que es la segunda ciudad más importante después de Éfeso y después de los griegos estuvo influenciada por el Imperio Romano. Todo lo ello implica que evidentemente la cultura griega como la cultura romana permean o son parte de la dinámica de la vida y que también impactan la vida de los cristianos o de los creyentes. Pero de acuerdo a la historia mitológica del lugar, se funda como producto de una relación sexual incestuosa y a pesar de las circunstancias se establece la segunda comunidad cristiana en Asia Menor. A pesar de todas estas circunstancias de mitología griega, de cultura, costumbres, tradiciones, otros dioses, pues se logra esta iglesia por gracia de Dios. Que Dios así es, así actúa, ¿no? Él es Dios y bueno, Jesús entonces a través del apóstol Juan envía un mensaje a la iglesia en Apocalipsis 2 del 8 al 11 y la carta dice, Juan está escrita al ángel de la iglesia de Esmirra que anunciaba lo que Jesús dice a la iglesia. Es una iglesia elogiada por Jesús mismo por su fidelidad en medio de la persecución y la pobreza. Les dice que son ricos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen fe. Se les prometió la corona de la vida si permanecen hasta el final. Es una condición importante que no debemos de olvidar, porque dices, bueno, yo soy fiel a Dios, sí, pero tenemos que permanecer y permanecer fiel no es fácil. Es una constante y solamente lo hacemos a través del Espíritu de Dios. La iglesia es advertida ante la oposición de los falsos judíos que en realidad eran agentes de Satanás. Entonces, hay una advertencia, sí, de que desafortunadamente a veces nuestras iglesias, pues, lejos de estar con y obedeciendo a Dios, obedecemos a nuestros propios deseos. Dice, se les advierte de la tribulación y prisión de parte del diablo, entonces sí o sí, del sufrimiento, eso es algo que va a suceder si eres fiel, ¿no? Pero dice que permanezcamos hasta el final y nos dará la corona de la vida. Entonces, ¿qué iglesia perseguida por su fe? Esa sería la pregunta. ¿Qué iglesia perseguida por su fe, si se mantiene firme, no obtiene la recompensa de la vida? ¿Cuál? Entonces tendríamos que cuestionarnos, tendríamos que trabajar juntos como hermanos en nuestras iglesias para poder mantenernos en esa fe, para poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. No nos detengamos ni por personas, ni por instituciones, ni por el encarcelamiento que quizás algunos de nosotros estemos padeciendo, y no hablo del encarcelamiento físico, sino también de libertad para hacer cosas para el Señor, pues no debería de existir y si existe pues tener la confianza y la fe en que estamos haciendo la voluntad de Dios, siempre y cuando obviamente hagamos este escudriño de la palabra de Dios, estemos seguros de que lo que estamos haciendo obedecemos más a la palabra de Dios que a la voluntad de los hombres. Y bueno, pues de mi parte, pues les agradezco muchísimo. Esto sería todo, fue un estudio corto. Espero, pues que hayas o que en la palabra del Señor nos hayamos deleitado el día de hoy. Si tú quieres ver los series completas, pues puedes seguirnos en la página de Facebook de la Iglesia de Cristo Cancún Centro. Y bueno, pues te agradezco muchísimo. Quiero terminar con una oración para que el Señor nuestro Dios nos ayude y nos enseñe el camino cada día que tenemos que seguir. Si me permites, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, nuestro buen Dios y Padre Celestial. Muchas gracias por habernos permitido compartir estos momentos con la audiencia, Señor, con las personas que lo escuchen. Padre, tú sabes en qué tiempo y en qué momento esto sucederá, Señor. Te suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por su sangre preciosa y por su Santo Espíritu que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra vida a ti, Señor, a tu palabra, a conocer más de ti, a saber qué es lo que tú quieres para nosotros, a qué iglesia pertenecemos, Señor, si te estamos siguiendo a ti en espíritu o estamos creyendo que estamos bien, pero que no estamos bien, Señor. Por favor, ayúdanos a escudriñar
nuestro corazón, Señor, y guíanos por el camino eterno. Te lo pedimos y oramos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias por tu atención y pues vamos a invitarte para nuestra próxima vez. Que Dios te bendiga.